Un micrófono que se me cayó al agua por un micrófono que te maté, no me dejáis ya el San Benito. ¡Hala, venga, va! ¡Hasta luego! Tira. ¡Adiós! Paco García, único, un directo cada día. Continuamos en Quédate conmigo. Vamos ahora con la sección de arte. Mar, buen día, muy buenas, de viernes. De viernes y total. de artisteo, oye, qué maravilla. Sí. Gracias por venir y gracias por la sección que nos traes hoy, que la verdad que me parece de lo más curiosa e interesante. Hablamos de la Capilla Sixtina de Roma, pero yo no sé si ustedes sabían que aquí en España hay otra denominada Capilla Sixtina, la española. Vamos a ver, ¿por qué has escogido este tema y qué curiosidades nos puedes descubrir? Bueno, pues a ver, la pintura al fresco es una técnica milenaria, pero está muy en desuso. Quedan muy pocos artesanos, ellos se denominan artesanos más que artistas, que trabajan esta técnica, porque realmente es muy, muy elaborada y te requiere un nivel técnico bastante importante. Tú tienes que echar el yeso, luego la cal, y cuando la última capa del estuco ya está húmeda, entonces tienes que empezar a pintar con una pintura muy específica. Entonces, nosotros conocemos la Capilla Sixtina, pero hace poquito salía la noticia de que un artista catalán había terminado una obra increíblemente grande. O sea, la Capilla Sixtina tiene unos 460 metros cuadrados, pues esta obra son 1040 metros cuadrados. Está en la parroquia de Tárrega, en Lérida, y el artista es Josep Minguel, un artista que trabaja el fresco desde hace muchísimos años. Y bueno, pues... Luego vamos a indagar más sobre este tema de la Capilla Sixtina la española y de hecho hablaremos también con Josep, con el pintor que nos está esperando al otro lado, pero antes vamos a hablar, que estamos viendo imágenes de la espectacular Capilla Sixtina. Yo creo que todos aquellos que la hayan visitado, pues lo comentábamos antes, ¿no? Que entras a la sala y te quedas alucinado, abrumado por lo que se sabe, ¿no? de estas pinturas, la historia, la importancia, y porque es sobrecogedora realmente. Es realmente muy impresionante, son 20 metros de altura, donde también los flancos están pintados por grandes artistas, y luego hay un mural central que pintó 20 años después Miguel Ángel, pero lo que vemos aquí es la cúpula central, donde son las 9 escenas del Génesis. Él pintó un primer tramo hasta la mitad, hasta la embriaguez de Noé. Y entonces el Papa, porque tuvo muchos problemas con Julio II, el Papa que le encargó a Miguel Ángel la Capilla Sixtina. Estamos hablando que a principios del siglo XVI Roma era la expresión del arte. Teníamos a Bramante haciendo vamos a ver, No me acuerdo yo tampoco. Ay, el palacio, el Capitolio del arquitecto italiano más famoso. Luego teníamos a Rafael, que era el que estaba haciendo los aposentos del Papa, también pintando al fresco. Y el Papa Julio II, que lo llamaban el guerrero, será porque el carácter era bastante fuerte, quería que Miguel Ángel pintara la Capilla Sixtina. Pero Miguel Ángel se resistía porque él era escultor. Con 25 años había hecho ya la Piedad, había hecho el David, pero Julio II lo quería, insistía, y él se negaba. Finalmente le pareció un desafío y un reto, y el compendio económico también fue decisivo. 4 años estuvo para finalizar esta obra. ¿Y cuánto costaría en aquel entonces? Pues lo tenemos documentado en los archivos vaticanos. Costó 3.000 ducados de oro, lo que viene siendo unos 2 millones de euros. Es una cantidad... Sería un dineral, ¿no? Es un dineral, claro, efectivamente, pero ya con 25 años ya consagrado y esa cantidad de dinero, pues claro, era un desafío. No sabía pintar al fresco, él había estado en el estudio con... Para no saber. Y tuvo bastantes problemas, De hecho, el paño de la embriaguez de Noé se trajo un artista florentino, pero resulta que el fresco florentino, con el clima de Roma, hacía que le saliéramos, y tuvieron que raspar después de haber hecho todo el fresco y hacerlo de nuevo. Le costó muchísimos dolores de espalda, muchísimos dolores de cabeza, que transmite muy bien a sus familiares, amigos y en las cartas. Sí, sobre la técnica de cómo pintaba también se ha hablado mucho. Mucho, porque Bramante le construyó un andamio, pero él dijo que ahí no se subía, que eso no le valía, entonces tuvieron que desmontar el andamio y crear un andamio diseñado por él para estar tumbado tantas horas muy cerca del techo, y claro, eso le produjo un desgaste en la vista brutal. Decía que es que no veía. El pobre lo pasó fatal. Y pintaron y este mural que vemos anterior... Vamos a ir desgranando un poquito, porque tenemos, por ejemplo, hemos visto la foto del techo del plano general. Vamos a hablar de la creación de Adán, que también es una escena... Esa escena la hemos visto hasta la saciedad, en carpetas, en el instituto, en póster, en películas... Sí.
Bueno, esta escena realmente tiene mucho que desentramar. Están los 4 elementos, el fuego con la capa de Dios, el agua, el cielo, el aire, todo eso está representado. Y la mano, que Adán vemos que se curva el dedo por debajo del de Dios, ¿tú por qué dirías que es? ¿Por qué? Pero No tú ya lo sabes. Claro. Tú ya lo sabes. Bueno, pues se especula, se dice que Julio II, el Papa, le pidió que el dedo de Dios estuviera estirado y el de Adán estuviera un poquito más curvado. Mucha gente piensa que es por la sumisión del hombre hacia Dios, pero nada que ver. El dedo de Dios tiene que estar estirado porque el libre albedrío de que tú puedas elegir estirar el dedo o no y llegar hasta Dios depende del hombre. Y eso quería que lo transmitiera Miguel Ángel en este paño. Que yo eso creo porque que lo cuentas, si no, cualquiera sí, que... diría que es lo contrario. O lo estudias, claro, obviamente. Pues está documentado. Y esta simbología, pues en este templo se ve representada toda la historia del hombre, desde su origen hasta su fin. O sea, es el destino de la humanidad en todo lo que es la Capilla Sixtina. Vamos con otra escena, que es la separación de la luz de la oscuridad, que también es llamativa y también nos da mucho juego, ¿no?, a la hora de sacar ahí varias pinceladas. Sí. Pues se supone que cuando vemos que separa así las manos es como si tuviera energía. O sea, esto lo quería transmitir Miguel Ángel así de esa manera, que la luz genera como un halo de electricidad al abrir las manos y desapareciera la oscuridad. Todo eso lo documenta en sus cartas y se lo cuenta detalladamente antes de hacer el proceso, porque el fresco lo que tienen no es que tú llegues allí y te pones a pintar directamente a la pared, sino que tú haces unos cartones y luego eso lo tienes que traspasar a la pared. Y tienes 8 horas de trabajo. Es algo bastante delicado y bastante complicado. O sea, que la verdad que a mí... Y esta técnica es antiquísima, ¿no? Sí. Por eso es original, que ahora vamos a hablar con Josep Minguell, que utiliza esta técnica, pero fíjate, claro, es que mirando es mucho más antigua que Jesucristo, ¿no? Decías que ya en Pompeya se utilizaba. En Pompeya, en Utiliza muchos pigmentos naturales, ¿no? Sí. Si vemos la paleta de color de los frescos, no son colores muy vibrantes, son colores más bien ocres, óxidos, verdes de la naturaleza, porque claro, me explicaba Josep que efectivamente, ahora se lo podemos preguntar a él, esas tonalidades son necesarias porque ellos no usan el color de la luz al hacer el fresco, lo que buscan es el color de las cosas, el color de la naturaleza. Y una vez que tú traspasas eso al yeso, vibra mucho después cuando seca la luz, ya se generan los colores más vibrantes. Vamos a ver más frescos de lo que nos has preparado, nos vamos hasta Creta, ahí están los frescos. Mejor conservados y más... ¿Cómo se pronuncia? Nosos. Nosos. Nosos, en Creta, sí. Son bastante antiguos y están muy bien conservados. Y la verdad que se pueden visitar. Y tienen entre 1400 y 1800 años antes de Cristo. Estamos hablando de, fíjate lo que es el fresco, esto prácticamente no se ha restaurado a lo largo del tiempo. Claro, porque por esa composición química puede durar toda la vida. Creas piedra. Una vez que se hace el proceso químico, el pigmento se adhiere y se crea piedra, y eso pues es mucho más duradero que una tabla de madera o el óleo en un lienzo. ¿Y por qué se ha dejado de utilizar esta técnica? ¿Se queda tan bonita y además tiene tanta durabilidad? Pues eso mismo le pregunté yo a Josep. Digo, ya no en la universidad esto ya no se da. Dice, que va. De hecho, se volvió a retomar a principios del siglo XX con los murales mexicanos. Él hizo una serie de investigaciones en su tesis doctoral, porque claro, tenemos un libro del siglo XIII donde nos habla de cómo se hace el fresco y otros artistas que han ido implementando ciertas técnicas, porque puede haber fresco seco, fresco húmedo o fresco intermedio. Aquí tenemos también una foto del palacio, ahí en Creta, para poder ver una imagen completa de esos frescos. Que están los delfines, la verdad que es muy impresionante, porque no te espera, la gente no sabe que tienen esa antigüedad. Realmente piensas que quizás estamos hablando de principios del milenio y no, que va, o sea, tienen casi 5000 años. Sí, disparate. Sí. Bueno, y ahora hacemos un viaje del 1400 a.C. a la actualidad. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues resulta que esto ya nos enseña que la universidad lo que prima es el arte conceptual o la etapa digital, y claro, esto tienes que ser un poco albañil también para ser pintor al fresco. ¿Qué es lo que pasa? Que requiere un proceso al principio tan elaborado, de que la cal tiene que estar preparada, luego hay que mezclarla con unos áridos especiales, con un grosor determinado, tienes que pintar en un periodo de tiempo muy corto, usar unos pigmentos, claro, esto no interesa.
no interesa. Lo que está pasando ahora es que este muralismo del fresco ha evolucionado un poco al muralismo de arte urbano, que muchas veces hemos hablado aquí de él. ¿Qué pasa? Que todavía quedan algunos artesanos en España y en el mundo, como Josep, que siguen trabajando el fresco, porque realmente tiene una durabilidad que ni tiene la pintura en spray ni la pintura acrílica. O sea, el fresco es otra cosa diferente y realmente es muy bella, porque no es que ya sea antiguo, es que realmente el resultado es diferente. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden ponernos algunas imágenes para ver también el trabajo de ese mural, que podemos decir del Miguel Ángel español. Aquí lo tenemos. Wow, es que es realmente espectacular, es súper llamativo. Pues ha tardado unos 17 años en distintas fases para poder concluir esta obra tan grande. Claro, imagínate, es que es 3 veces más grande que la Capilla Sixtina, la superficie intervenida. Mira, aquí en la cúpula se ve muy bien el proceso de la creación, esa pincelada rápida, con esos colores de la naturaleza, él lo plasma muy bien. Pero claro, no podemos mirar este fresco con los ojos del pasado. Estamos hablando de un pintor al fresco, pero de arte contemporáneo. Claro, porque la técnica, digamos, sí que es antigua, es la misma, pero efectivamente. Lo que vemos, ¿no? El contenido debe ser más actual. La intervención, este pintor empezó dentro de lo que es el expresionismo y después volvió al contemporáneo. Y sí que nos muestra, esto es la resurrección de Jesucristo. Él hace su interpretación como cada artista. Me contaba que, claro, cuando le hacen un encargo, yo creo que sí, que podemos llamarlo y que nos lo cuente él. Sí, vamos a, compañeros, tenemos ya esa videollamada con Josep Mingel. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando de ti, te deben estar pitando los oídos, pero digo, vamos a darle paso para que se sume, ¿no?, a esta reunión que tenemos de arte con Mar Buendía. Enhorabuena por esta grandiosa obra. No sé si le gusta o no que le digan el Miguel Ángel español. En todo caso, yo creo que comparen su obra con la de la Capilla Sixtina, debe ser algo positivo, ¿no? Bien, de todas maneras me encuentro un poco exagerado. Cada uno tiene su nivel. Miguel Ángel es el máximo, es el Michelangelo divino. Mi trabajo es mucho más humilde, en todo caso. No obstante, sí que hay unos paralelismos. Las dimensiones del templo barroco de Tárrega son unas dimensiones muy parecidas a las de la Sixtina, la misma altura, 20 metros. Y el ancho de la bóveda, en caso de Tárrega, 11 metros, la Sixtina 13. Es decir, la superficie, el tamaño del proyecto es muy similar. Hablábamos de la técnica que utilizaba Miguel Ángel, ¿no?, desde el andamio, que pintaba acostado. Han sido muchos años de trabajo utilizando precisamente usted también un andamio, ¿no? Pero le quería preguntar cómo ha sido la técnica, cómo ha sido, porque claro, normalmente un pintor en su estudio pues coge un lienzo y ya sin más, pero imagino que esto ha sido pues una dificultad añadida a un trabajo que ya de por sí debe ser muy costoso. Sí, tiene unas dificultades el fresco. Es una pintura que se hace en el mismo edificio, ante los muros, y luego con una serie de condicionantes muy fuertes. Por ejemplo, no se puede rectificar. Pincelada que hacemos en el muro, pincelada que queda. Y por otra parte, la cal reacciona, se convierte en piedra, empieza su reacción química al cabo de muy pocas horas. Hay que trabajar con decisión, con celeridad. Claro, esto visto desde fuera puede parecer como una cosa muy negativa, pero en mi caso yo lo considero como un aspecto muy, muy positivo. Es decir, estos inconvenientes me obligan a preparar bien el proyecto, a trabajar con decisión, a hacer una pintura muy expresiva, muy directa, y esto se transmite. Es decir, estas dificultades finalmente son una presión, como los futbolistas. Si no hay lucha, si no hay tensión, no se juega bien a fútbol. Pues en la pintura sucede lo mismo. Tiene que haber esta tensión, y el fresco la provoca. Qué maravilla. De hecho, una de las cosas que destacan de ustedes, su trabajo, precisamente es la paleta de color, ¿no? También es muy particular en estos frescos, pues ese colorido y el resultado que se transmite en la obra. Sí, la cal es una materia química, el hidróxido de calcio, muy reactiva. No todos los colores se pueden emplear encima de la cal. Los colores más modernos, estos amarillos, los rojos tan intensos de cadmio, por ejemplo, se alteran absolutamente con la cal. Entonces, solo podemos trabajar con pigmentos minerales.
Estos pigmentos tienen una larga tradición en toda la historia. Eran objeto de comercio, se comerciaban a través de los monasterios, de una extensa red de monasterios por Europa. Y son unos colores maravillosos. Hay, por ejemplo, los ocres franceses, los rojos de Pozzuoli, que los lanza el volcán Vesubio, unos rojos intensos, bellísimos. Luego hay los colores de Almagre, andaluces, que ya los utilizaban los romanos, unos rojos fríos, purpurados. En fin, hay los verdes de Chipre, los verdes de Alemania. Hay un mostruario de colores bellísimos que proceden de la misma naturaleza y al momento de pintar nos devuelven otra vez a la naturaleza, evocan esta naturaleza de una manera sorprendente, maravillosa. Es una maravilla, desde luego. Josep ha tardado nada más y nada menos que 17 años en finalizar esta obra. Imagino que ha sido un trabajo intermitente, pero ¿qué ha supuesto esto para usted? No sé si ha podido estar haciendo paralelamente otras cosas o se ha dedicado de manera exclusiva a este proyecto, pero bueno, es como su gran, como un hijo pequeño, ¿no? Podríamos decir. Bueno, sería un hijo mayor, ¿no? Bueno, porque sí, ya mayor de edad. Es enorme. Yo he combinado este proyecto con muchos otros. En mis espaldas ya llevo 46 proyectos de pintura al fresco. Santa María del Alba es uno de ellos, uno de los más importantes, evidentemente. Y durante todo este periodo he conjugado la pintura mural con la investigación y la docencia. Me gusta investigar, conocer el pensamiento de los pintores de frescos, escribir y también transmitir toda esta filosofía de la pintura al fresco a los estudiantes, a los conservadores de obras de arte y hacer una promoción de este mundo, del mundo de la pintura al fresco. Adelante, Mar. Hola, Josep. Me gustaría preguntarle cómo percibe para hacer el proceso creativo. Me hablaba de que la pintura al fresco, cuando realiza un trabajo, es como una ecuación. Quiero que le explique eso a los espectadores, porque realmente me parece muy curioso cómo plantea este proceso creativo. Sí, en cada obra tengo que empezar de cero. No llego en una población determinada o en un edificio como un paracaidista y allí pongo mis pinturas. No, mi manera de trabajar es otra. Me gusta conocer la arquitectura, interpretar la arquitectura, interpretar la historia del edificio, conocer la comunidad que me hace el encargo, su historia, etc. Y a partir de estos elementos, la luz del lugar, el paisaje, me interesa mucho hacer una pintura enraizada, que forme parte del edificio, que forme parte de la estructura urbana y del paisaje. Es otra mentalidad. En cierta manera, hacer un fresco, el fresco, cuando entro en un edificio nuevo para hacer un fresco, en cierta manera intento descubrir el fresco que ya existe en las paredes, como si ya estuviese pintado. La arquitectura me lo determina, la luz, el tema, todo. Son una serie de determinantes y finalmente yo como pintor lo que hago es hilvanar todos estos elementos y darles una forma de pintura. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, Josep Ninguel. Enhorabuena por esta gran obra que desde luego pues, es muy inspiradora. Muchas gracias por su trabajo. Gracias a vosotros. Buenos días. Pues desde luego pues, un lujazo poder enseñar esta obra también aquí en Quédate Conmigo. Muchas gracias, Mar Buendía, por esta sección tan interesante, desde luego. Pues hasta la próxima, María. Hacemos una breve pausa a la vuelta, nos vamos a Puerto Lumbrera, seguimos en Santa Ana, vemos la Virgen de la Fuensanta, la inauguración de la Feria de Murcia.